Al doctor Mario Velázquez, experto en la parte penal, derecho penal, y pues obviamente el tema que vamos a tratar el día de hoy aparentemente es qué hacer con la gente que cae en las manifestaciones entre comillas pacíficas y pues cae por una bala o por algún tipo de enfrentamiento que se tenga con la Policía Nacional. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo hacer específicamente aplicar la justicia en estos casos donde hay pues violencia de parte y parte y pues caen ciertas personas inocentes en un momento dado? ¿Quién tiene la culpa? Mario, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Jaime, buenos días Ramiro y buenos días a las demás personas que integran el set y a quienes nos están escuchando. A ver, mira, este tema de aquí me lo consultaron cuando estábamos previo a que se otorgue la amnistía en una entrevista con Fernando Aguayo y justamente una de las cosas que yo le decía a él era que estaba en completo desacuerdo con que se otorgue la amnistía porque era un pésimo precedente el que se estaba sentando. Personas que habían destruido Quito, que habían afectado el patrimonio cultural, que habían destruido fincas, que habían vertido bidones de leche a desagües, pues simplemente no merecían que se les otorgue una amnistía. Y esto no lo digo desde ningún ángulo de resentimiento, porque no es mi caso, pero simplemente no puede ser que haya un grupo, por pequeño o grande que sea, que trate de estar por encima de la ley y por encima de la comunidad. A mí me parece que la protesta pacífica, estoy completamente de acuerdo con que esta se pueda dar, está amparada en la Constitución la posibilidad de que tú puedas ejercer una resistencia, pero de ahí a que causes desmanes, a que causes daños a la propiedad privada, pues eso no debe de darse. Yo creo que tiene que actuarse con el peso de la ley respecto de ellos. Quería hacer solamente una corrección. Al inicio tú dijiste combates que se dan entre parte y parte, que efectivamente tienen que ocurrir. La única diferencia es que los unos están del lado de la ley, aquellos que defienden las instituciones, aquellos que defienden la norma, y los otros, un grupo de personas que se desvían de la protesta pacífica y van a destruir. Ellos, para mí, no merecen tener ningún tipo de contemplación. Con sorpresa creo que vio el país y con estupor por el pésimo precedente que se sienta, cómo votaron 99 legisladores, 99 asambleístas a favor de otorgar estas amnistías. Que yo creo que no cabe duda, la comunidad lo pudo apreciar así, de que este fue un tema más político que una protesta social. Básicamente eso, Jaime. Mario, pero justamente ahí viene el análisis desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Donde uno pide siempre no dejar los actos impunes. Y pues obviamente cuando se ve este tipo de vandalismo en una protesta, que eso fue lo que se vio en junio del 2022 y en octubre del 2019, que inclusive ciudadanos que pacíficamente estaban en sus casas fueron en un momento dado hasta alterados porque venía gente que quería entrar y romper la seguridad de una organización cerrada para ingresar. O sea, yo creo que eso no puede darse en ninguna sociedad y lamentablemente en el Ecuador la justicia no aplica la ley, porque tú dijiste las leyes son para respetarlas, pero si la justicia no las aplica y los asambleístas que son políticos no hacen ese análisis de que el ciudadano es el perjudicado y no su partido político, obviamente estamos en una sociedad que pues obviamente se queja todos los días y está en incertidumbre y no tiene justicia. Ante ese hecho, ¿cómo tratar de mejorar? O sea, ¿qué hacer en el Ecuador? Porque la verdad es que, Mario, llega un momento en que uno como ciudadano comienza a tener miedo por sus hijos. Es decir, ¿qué Ecuador vamos a tener el día de mañana? Bueno, Jaime, básicamente esa es la pregunta que nos hacemos todos y por eso podrás apreciar las cifras de gente que migra del país, sobre todo jóvenes profesionales, están yéndose del país y se van del país no porque las condiciones sean buenas, Claro. simplemente porque no se sienten seguros, porque creo que todos vivimos en ascuas permanentemente. Yo he venido insistiendo a través de la radio y la radio lo vino insistiendo a través de sus canales de que tenían que haber sitios seguros, digamos, rutas seguras, porque hoy en día sales, como digo yo, siempre persinado y con suerte pues llegar a tu casa y pidiendo por tu familia. Pero visto que el enfoque que tú planteas no es solamente el tema delictivo general, sino el tema de justicia, yo creo que el problema de la justicia es un tema que va más allá de estos micrófonos. Realmente es un tema que atañe a una reforma profunda, donde lamentablemente te encuentras con seres humanos, y seres humanos que posiblemente en el camino dañaron el curso de sus vidas.
Entonces, todos estos valores que nosotros aprendimos, que nos enseñaron, que los escuchamos de nuestros mayores, no es lo que prima hoy en día. Veía un video que hace unos días circuló de un señor muy educado, muy amable, que reconoce que está activamente delinquiendo, frente a la policía los trata con toda la cordialidad, pero lógicamente él está en la orilla contraria de la línea correcta. No es que nosotros nos empezamos a preguntar cuál es la línea correcta, sino que la gente escoge hoy en día el facilismo. Antiguamente recordarás que todos aspirábamos a estudiar a la universidad como una herramienta de vida, como la posibilidad de con eso hacer la vida. Hoy en día la gente escoge el camino impropio y lamentablemente, debo decirlo, porque estoy en la actividad profesional de abogado, pero muchos de los jueces parece que se van hacia ese lado. Es decir, escogen el facilismo versus la gloria de ser recordados como jueces probos o como personas dignas. Entonces, ante una inversión de la norma, ante una inversión del esquema lógico, ya terminas dudando si estás tú en el camino lógico, si ellos están en el lógico, porque es una gran mayoría que opina y piensa de esa manera. Y ese es el reflejo de la sociedad que ves a nivel del Congreso. Yo sí creo que aquí debe haber una verdadera transformación que tiene que nacer del mismo pueblo. Es decir, cuando existan estas protestas sociales, cuando sean protestas sociales, cuando estén encausadas dentro de ese marco, es correcto. Pero cuando empiezan a hacer desmanes, yo creo que la sociedad tiene que generar una repulsa y actuar. Un poco digo yo siempre esto, porque es lo que vimos en Guayaquil, que es nuestra ciudad. Lo vimos cuando intentaron venir esos protestantes a Guayaquil y la comunidad se paró como correspondía, y hay que reconocer, el municipio actuó adecuadamente en salvaguarda de todos nosotros. Correcto, Mario. Voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que está con nosotros, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Ramiro. Gracias. Mario, ¿cómo vas? Buenos días. Hola, Yo me Ramiro. acuerdo una conversación que tuve hace muchos años con mi querido maestro, ya fallecido, el doctor Edmundo Durán Díaz. Y decía, palabras más, palabras menos, que el delincuente siempre tenía más opciones que el agredido. Y decía por la protección que da el marco jurídico, porque el delincuente, hasta que no se ha declarado, está el principio de inocencia que poco a poco durante el proceso se va despejando hasta llegar a una sentencia. ¿Por qué traigo a cita esta conversación con el doctor Edmundo Durán? Porque al inicio la pregunta de Jaime hablaba del choque que se podría producir en una manifestación en donde la violencia choque con la fuerza. La violencia por parte de aquellos que no tienen por qué hacerla, solo el legítimo derecho a la protesta, que no es lo mismo, y la fuerza que bajo la alternativa del uso legítimo de la ley por parte de autoridad competente la debe ejercer sobre quienes están ejerciendo la violencia. Y tú hacías la lectura de las amnistías y yo te quedó coja la interpretación, porque la otra parte de la moneda es la censura al exministro Carrillo, que se lo censuraba exactamente por haber defendido a la ciudad de Quito y haber atendido ese paro con la firmeza que lo hizo, sin tomar en cuenta los militares muertos que fueron emboscados en esas manifestaciones. Dado esta introducción, va un poquito larga, pero necesaria, pregunto, el choque de la autoridad versus el choque del violento genera una reacción que en algún momento puede llevar a un uso de la fuerza que quieren que sea progresivo, cuando debe ser es preventivo. Si tú ya ves que el violento tiene un arma, aunque sea rudimentaria, con la que te puede matar, la policía no puede ir con tolete ni gases, pues. Ahí donde opera la administración de la fuerza y donde operan los límites de los derechos humanos. Es una línea tan frágil en donde se confunde la verdad con la mentira. Mira, Ramiro, primero, in memoriam del doctor Edmundo Durán, que fue un sabio maestro, efectivamente, que en paz descanse, un hombre que sentó bases aquí, que fue un ilustre maestro de derecho penal. Ojalá que muchos lo recuerden, porque cuando va pasando el tiempo, estos personajes pues se van diluyendo. Sobre lo que tú dices, Ramiro, yo en mi vida personal, y por eso hablo de ella, creo que tú tienes que actuar con la fuerza que corresponda cuando tienes que reprimir a una persona que transgrede tu espacio.
Primera cosa. Así como seguramente dentro de tu hogar, si es que mañana alguien entra a atacarlo, tú responderás con toda la fuerza que tienes. En la misma medida, cuando la sociedad se ve atacada en su conjunto por un grupo minúsculo que trata de imponer por la fuerza, por el salvajismo, atropellando todo, tiene que ser reprimida en igual fuerza. Yo creo que aquí se sentaron negativas actitudes cuando el gobierno del señor Moreno no actuó con la fuerza. Se dice que actuó con el más alto espíritu democrático y qué sé yo, pero eso no es pues lo que la gente entiende. Lamentablemente tuvo que fugarse de Quito, venirse a refugiar a Taura, ir a dar a Manta para tratar de mantener el poder. Yo creo que aquí hay que enseñar a la gente que cada acción va a tener una reacción y tiene que haber la fuerza necesaria. Yo particularmente todos estos temas de los derechos humanos los comprendo, los respeto, me parece que está bien como una referencia general, pero yo no creo que tú tienes a guisa de eso que permitir un desmán. Insisto, hay que actuar, sí, efectivamente, no te estoy diciendo que si mañana alguien viene con una bandera, el policía está autorizado a pegarle un tiro, eso no estoy refiriendo, pero cuando ves acciones excesivas como las que hubo con los señores que quemaron la Contraloría, que lanzaban cohetes, yo pregunto, y le pregunto con el mayor respeto a quienes nos escuchan, ¿es dable que la policía salga con una banderita a tratar de catequizar? Tienes que actuar con fuerza, con violencia, porque es lo que corresponde. O lo sometes o te someten. Por eso hago referencia siempre, mi querido Ramiro, de lo que pasó en Guayaquil. Cuando los señores quisieron cruzar Durán, no se les dejó cruzar. Que fue un acto trabiliario, que es el colmo, que porque ponen piedras en el puente con camiones. No, señor, es lo con volquetas, pero es lo que correspondía. Y yo creo que Guayaquil estuvo de pie, atenta a actuar. Y ojalá que siga estando atenta aún ahora con la nueva... Mario, pero mi comentario y mi pregunta iba más allá de un acto de esa naturaleza. Iba ya cuando el uso de la fuerza letal es necesario. Y me estoy refiriendo al uso letal de la fuerza. Para eso necesitas mando, necesitas que tú des la orden y te obedezcan. Y está demostrado con los antecedentes de que a lo mejor puedes dar la orden, pero los límites de la obediencia debida, que fueron ya modificados en el transcurso de los años, terminan rompiéndose. Por eso te pongo, mi querido Ramiro, el ejemplo de Guayaquil. En Guayaquil no hubo un ejército que te respalde. Fue la gente guayaquileña la que se paró firme en el municipio que en ese entonces, bueno, que es el actual que todavía sigue, y actuaron en defensa de Guayaquil. Es decir, fue la comunidad la que rechazó. Y perdóname que te haga una cita concreta, lo que pasó en los valles, en Quito. Los ataques fueron centrados en la ciudad de Quito, al patrimonio cultural en Quito. Pero cuando quisieron llegar a los valles, la gente de los valles actuó. Entonces yo creo que la defensa letal tiene que actuar cuando corresponde. Ahora, lo que dices tú es muy cierto. Si tú tienes un presidente que mañana no tiene capacidad de mando, entonces definitivamente tienes que estar claros en que nos toca someternos. Pero si tienes un presidente que está dispuesto a actuar frente a un acto como estos de aquí, pues yo creo que la comunidad tendrá que aplaudirlo por encima de lo que suceda. Claro, ahí hay una responsabilidad política, tú lo sabes perfectamente bien, y esa los perseguirá como persiguió a Férez Cordero respecto a los actos que en su momento actuó. Pero hubo alguien que actuó. Y yo siempre digo, por encima de todas las acusaciones históricas que le quieran hacer, cuando tú hables de Férez Cordero tendrás que reconocer, tú eres un joven estudiante universitario, qué es lo que nos dejó. Y yo creo que dejó un largo periodo de tranquilidad. Sin embargo, en los últimos gobiernos, y debo necesariamente incluir a en cuanto a la capacidad de acción, no han actuado con la fuerza necesaria. Yo he visto, seguí el juicio del general Carrillo y más allá de su gran capacidad de oratoria, pues él estaba condenado porque era un tema político. Este no era un tema jurídico, no era un tema de defensa ni de pruebas, sino que había que sancionarlo porque él representaba justamente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Una persona con mando que actuó, a pesar de que no actuó como hubiéramos querido muchos que actúe, pero de alguna manera frenó. Pero te podrías imaginar, Mario, si hubiera actuado como muchos hubiéramos querido que actúe, ¿cuál hubiera sido el desenlace de eso? Ahorita estuviera enjuiciado por los derechos humanos, estuviera en la cárcel, o sea, cuando las garantías ciudadanas
son de inferior calidad para los ciudadanos y de calidad superior para los violentos, resulta que estamos en un desequilibrio entre el que hace bien y el que hace mal. Entonces, esta combinación perversa de la asamblea que deja en libertad a los violentos y condena a quienes ejercen la autoridad es el antecedente para esta manifestación. Entonces, con este antecedente, ¿qué podemos esperar? Bueno, es que justamente, mi querido Ramiro, a eso es a lo que voy. Esa es la distorsión de la norma. O sea, aquí estamos comprendiendo inadecuadamente. Parecería que el violento es el que quiere, es el que puede hacer, y lo hace, de hecho. Yo lo único que rescato de esa época a la actual, primero, yo creo que ojalá que Carrillo hubiera actuado con mayor fuerza. Si tú me dices, ¿qué hubiera pasado? Bueno, que posiblemente la acción de Carrillo hubiera cesado, que nuevas personas quieran acometer con el mismo nivel de violencia que actuaron antes, porque creo que nadie puede aquí decir que estuvo bien que quemen la Contraloría y que creo que por 3 oportunidades la quisieron quemar hasta que finalmente consiguieron su objetivo. Eso nadie puede decir aquí, salvo que ya estemos locos todos, que eso está bien. Segunda cosa, yo creo que hoy en día, Ramiro, a diferencia de antes, la gente que valora la capacidad de trabajo, yo creo que está en una posición contraria. Y quiero aclarar, esta no es una defensa al presidente Lasso. Esta es una defensa a la institucionalidad y una defensa al poder vivir con mediana paz, con lo poco que nos queda. Entonces yo creería que hoy en día la gente está en una posición distinta y ojalá que la gente reaccione contra esto. Si te das cuenta, la posición del señor Issa es: no vamos a paralizar, vamos a empezar a hacer movilizaciones. Yo creo que él también está queriendo poner el termómetro y medir qué tan importante es la capacidad de respuesta de la gente. Tal vez te encuentres con gente indignada que les diga: no señor, aquí queremos trabajar. Recuerda que yo particularmente tengo la peor imagen de cómo destruyeron haciendas florícolas y, como dije al inicio, vertieron leche sobre los desagües. Pues eso no puede ser, eso simplemente es inhumano. Es una persona Mario, que actúa de esa manera. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? Y esto ya más es tu comentario. O sea, la participación de la Casa de la Cultura que les ofrece la sede un poco, y todos sabemos, dice, para que descansen, para que se aseen, para que hagan lo que sea, pero todos sabemos que es el hospedaje en donde se encuentran para el día siguiente hacer desmanes y no legítimas protestas. Entonces, cuando encuentras un cómplice de esa naturaleza, resulta que también te preguntas qué carambas está pasando. Mi querido Ramiro, tú y yo somos salesianos y muchos de los que nos escuchan también. Y antes nuestros queridos salesianos han dado también ese espacio. Vamos a decir que porque seguramente los señores de la Casa de la Cultura y los salesianos en su oportunidad han considerado que estas personas tienen el derecho a protestar, que es el mismo que yo creo y el mismo que yo defiendo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tú destroces el país. ¿Quieres salir a una marcha pacífica y caminar todo el Ecuador? Camínalo. Y representa de esa manera tu incomodidad con el gobierno. Pero cuando ya empiezas a causar destrozos, estás sometido al amparo de la ley con toda la fuerza que corresponda. E insisto, ojalá que las palabras del presidente vayan de la mano con las acciones. Yo creo que este es un presidente que lo recordaremos cuando fue gobernador y que me acuerdo que su lema era: la ley es dura, pero es la ley, que es una vieja referencia. Dura let, set less. Ojalá que vayamos en esa salida, mi querido Ramiro, porque el precedente es el que hay que sentar y no dejar que la comunidad crea que es correcto que un sector X salga a las calles y destruya la propiedad privada y no pase nada. Eso es lo malo, por eso en su oportunidad lo dije y lo ratifico hoy. No consideré oportuno que se dé la amnistía porque eso era sentar un pésimo precedente, que es al que nos estamos refiriendo hoy con todas tus referencias y las mías, lamentablemente. O sea, eso es lo que está mal, dejar que pasen las cosas y no actuar con fuerza de la ley. Tampoco puedes acusar, por supuesto, a los jueces, porque yo entiendo que hubo varios procesos judiciales que se generaron, pero que como consecuencia de la amnistía quedaron ya sin ningún valor legal. Gracias, Mario, por habernos atendido a esta hora de la mañana, haber absuelto nuestras inquietudes y en algún futuro cercano ver ya cómo se desarrolla este paro, esta movilización y seguir comentando ya sobre la marcha. Muchas gracias y buenos días, Mario. Un fuerte abrazo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir que Isabel te ofrece los mejores